En Netflix está pasando una película bastante polémica, no solamente en Corea y a nivel mundial. Esa película fue publicado en Netflix 3 de marzo. Inmediatamente en Corea convirtieron número 1 de sintonía y el segundo de dato Netflix y convirtió quinto que tiene mayor sintonía a nivel mundial en serie de televisión. Título coreano dicen esa película, Yo soy Dios. Ahí parece 4 líderes de secta, 2 hombres, 2 mujeres. Esos 2 hombres fueron llamados pastores y hoy dice Mesías y se proclamó como Dios. Y también 2 damas también es como líder de la secta. Aún continuando, denuncia de personas fueron afectadas por ellos. Sin embargo, gente todavía hay seguidores. 3 de ellos continúan en ese momento. Es una película documental que fue base real, convirtió una película. Viendo esto, mucha gente pregunta, ¿por qué puede caerle esa secta? ¿Cómo puede caer esa secta? A pesar de tanta denuncia, a pesar de amigos y personas que aconsejan, pero no escuchan y está encerrada en esas sectas. Viendo esto, veo que es los hombres que pueden ser afectados, controlados por un sistema o una comunidad que crean con una intención no muy buena, y también el problema de fe falsa. Sobre fe falsa, historia de cristianos, existieron muchas. Hoy también, viendo la historia de cristianos, aquel momento siglo I, recién Jesucristo ascendió al cielo, desde ahí Biblia advierten ese de teoría equivocada. Gnosticismo y o falsos líderes y también falsas doctrinas, porque hay muchas sectas o falsa doctrina en el Evangelio. ¿Sabe por qué? No es difícil de pensar, porque todo lo que existe en el mundo, cosa buena, siempre hay imitación. Por ejemplo, marca buena, Louis Vuitton, le gusta a mucha gente, ¿no? Louis Vuitton, hay imitaciones. Reloj, Rolex, ¿cuánta imitación hay en Rolex? Pero cambio, aquella reloj de Timex o Citizen, no existe imitación porque nadie compra. Hablando de la importancia, hablando de cosa buena, no hay cosa que puede comparar evangelios, mensaje de salvación. Por lo tanto, esa es la razón. Hay muchas sectas e imitaciones. Hablando paradójicamente, hay un producto que tiene mucha imitación, es buena. Ahora, ¿sabe qué es cómo uno puede distinguir las imitaciones? Dicen que conocer bien original. Para nosotros puede distinguir bien la secta es que aprender bien evangelio verdadero. Porque demonio también tiene poder, hace milagro. Para nosotros no caer ese tipo de milagro, de perturbado o
confundidos por ese milagro, para tener fe verdadera. Y debemos aprender bien la Biblia. Y de esta manera nosotros podemos ser protegidos de falsa doctrina y de las sectas. Sobre sectas, hay dos bases bíblicas, imperativos. Uno, a quien niega Trino Dios. El otro, alguien dice que hay otro camino fuera de Jesucristo en salvación. Hoy quiero invitar a estudiar sobre esa fe falsa y fe verdadera, fe imitación. ¿Qué es fe falsa y qué es fe verdadero? Vamos a ver Santiago capítulo 2, versículos 14 y 26. 14 al 26. Es la porción de tiempo con Dios, 4 de enero de este año. Okay. Leemos juntos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. La palabra de hoy está dividida en dos partes, 14 al 20 y luego 21 al 26. 14 al 20 habla la fe sin obra, el 21-26 habla fe con obra. Ese dos tipos de fe, uno que tiene obra, que no tiene obras. Hablando más fácil, uno es fe falsa y fe verdadera. ¿Qué es condición? ¿Cómo podemos distinguir los dos? ¿Existe la obra o no existe obra? Por eso hoy quiero estudiar esto, relación de fe y las obras. De esta manera nosotros podemos distinguir fe falsa y también podemos hacer reflexión uno mismo. Ahora, ¿qué es primero? ¿La fe o la obra? Alguien puede pensar, oye, eso parece como esa pregunta secular, huevo y gallina, ¿cuál es primero? Respuesta vamos a buscar, voy a decir más tarde, pero antes de esto hay una cosa importante que debo aclarar a ustedes, porque el apóstol Pablo habló a nosotros el Nuevo Testamento de muchas veces enfatizando relación de evangelio y salvación con las obras. Nuestra justificación, nuestra salvación, no porque nosotros cumplimos la ley, sino por fe a Cristo. Vamos a buscar Romanos capítulo 3, versículo 28. Leemos juntos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mire, es importante enseñanza. Trate de memorizarlo, no olvidar. Y vemos también Gálatas capítulo 2, versículo 16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire, si ese dos versículos, lo que está enseñando apóstol Pablo a nosotros podemos distinguir qué es la secta, teoría falsa de sectas. Mire, nuestra salvación no viene por cumplir la ley, pero la secta siempre agregan, aparte de creer en Jesucristo, ellos agregan algo. Lo que quiere decir es que ellos están diciendo, no es suficiente recibir salvación, solo creer a Jesucristo. Por supuesto, eso contradice lo que enseña la Biblia. Biblia lo condena. Cuanto a salvación, es solo creer en Jesucristo, agregar algo más. Que eso en la Biblia, muchos sitios nos insisten, nos enfatizan que nuestra justificación, nuestra salvación es por la fe a Cristo. Vamos a ver un versículo más, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que me gusta bastante. Vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí dice muy claro de que salvación es por la fe a Cristo, no por nuestra obra, es un regalo de Dios. Esa palabra me hizo salir temor, miedo, y también me hizo entender mi salvación es creer en Jesucristo. Y mi salvación no por mi obra, sino regalo de Dios. Desde ese entendimiento nació agradecimiento dentro de mí. Ese agradecimiento me hizo seguir a Cristo. Mire, aquí Efesios nos habla, dice que la salvación es por la fe, no por la obra. Cambio texto, lo que vamos a estudiar hoy nosotros, Jacobo, final, versículo 26, dicen así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. O sea, la fe sin obra está la muerta. Lo que quiere decir que es fe la muerta es que puede salvar a nosotros. ¿Podemos recibir salvación o no? Respuesta que no podemos recibir salvación. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, aquí alguien puede pensar, oye, lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Santiago, parece contrarios. Por eso lo que quiero aclarar antes de estudiar fe, relación fe con la obra. Realmente lo que está diciendo Pablo y Santiago no contradice, sino es que hay una diferencia de punto de enfatizar. Pablo, aquel tiempo siglo I, viendo iglesia primitiva y las iglesias del siglo I, que está en peligro o afectado todos aquellos judíos convertidos cristianos. ¿Sabe que siglo I muchas iglesias estaban un grupo de judíos? Judío está acostumbrado a cumplir sus leyes. Y ellos convirtió por Cristo y a cristianos. Ellos siempre decían que debía cumplir la ley. De eso, de Pablo quería decírselo, enfatizar, la salvación no viene por cumplir la ley, sino creer en Jesucristo, por la fe. Por eso, que alguien dice que es para salvación hay que cumplir día de reposo, o sea, ese culto domingo tiene que trasladar al sábado, o si no, hay que cumplir algún mandamiento, eso está errada.
la Biblia no dice esto. Cambio, caso de Jacobo nos enseña esencia de fe que está hablando Pablo. Nosotros muchas veces decimos, cree en Jesucristo, será salvo. Entonces, hay gente, nace pregunta de que es, ok, entonces, yo creo en Jesucristo y después puedo vivir cualquier forma, lo que me da gana, sigo, voy a ser salvo. Si alguien piensa, hace ese tipo de pregunta, hoy Santiago le da respuestas, diciendo, ¿qué es verdadera fe? Aquella fe que está hablando Pablo, ¿qué significa? Y nosotros hoy vamos a estudiar esa relación, fe y la obra, entonces podemos recibir esa respuesta. Realmente lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Santiago, no es diferente, sino complementa y nos enseña qué es fe que nos da salvación. O sea, qué es fe verdadera, qué es fe falsa. Todos nosotros pertenecemos a uno de esos tres grupos. Uno, nuestra fe es saludable. El otro, nuestra fe está enferma. O tercero, nuestra fe está en terapia intensiva. Esa terapia intensiva pareciera como fe falsa. Volvemos al texto de hoy, versículo 14. Leemos versículo 14 otra vez. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí dicen que no puede ser salvo por fe sin obra. Aquí Santiago hace como pregunta. Ese no es una pregunta, sino una manera de él enfatizar. Fe sin obra no puede ser salvo. Eso es lo que él está diciendo. Y luego, versículo 15, 16, inmediatamente él nos da explicación. Hay un hermano o hermana que tiene necesidad, de no tiene con qué vestir y está pasando hambre, necesidad. Entonces a esas personas solamente le diga, id en paz, calentados y saciados. Entonces, ¿a qué sirve para esa persona que tiene necesidad? Presupuesto no tiene ningún efecto. Así, el versículo 17 le dice así, así también la fe, si no tiene obra, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Aquí, palabra en sí misma, el griego dice kadeheuten. Lo que quiere decir es que adentro, interior y exterior son los mismos. O sea, esencialmente adentro está muerto. Eso es una expresión de griego de que es comparar un árbol muerto. Hay árbol que ve, parece que está vivo, pero está muerto, porque no produce fruto, no produce ningún flores. Continuamente, versículo 18, nos enseña aquel problema cuando fe y la obra están separadas, están divididas. Vamos a leer versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Una persona dice que yo tengo solamente fe sin obra, o sea, solamente habla por palabra, yo creo en Jesucristo, pero no hay ningún cambio de su vida. Presupuesto, no va a recibir la salvación, porque fe falsa. Cambio otra persona, dice que yo tengo obras, pero no tengo fe verdadera. Mire, ese segundo tipo de persona todavía se puede ver frecuentemente en las iglesias. Porque aquellas personas piensan con su buena obra que pueden lograr la salvación. Mire, todos los cristianos, todos nosotros debemos hacer buena obra, no por condición de salvación, sino por resultado de salvación. Son dos cosas muy diferentes.
Resultado de salvación lo que quiere decir por agradecimiento a Dios que nos regaló esa salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ese agradecimiento nos produce a nosotros ese cambio de vida es la obra, o sea, resultado de salvación. Aquí podemos ver que esa fe verdadera obra, son mismas palabras, no se puede dividir. Realmente creemos nosotros algo que acción y una obra viene automáticamente. Si no hay obra, ¿qué quiere decir eso? Que no creyó verdaderamente, o sea, una creencia, una fe falsa. Vemos Juan capítulo 11, versículo 40. Leemos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire, Jesús dice, crees y verá. ¿Ok? Jesús dice, ven y verá. También le dijo a su discípulo que ven y verá. Mire, nosotros acercamos a Jesús y podemos ver. ¿Qué podemos ver? La fe. La fe es que podemos ver. La fe siempre refleja a través de obras. O sea, lo que está enseñando Santiago es que fe verdadera y la obra son misma palabra, no se puede separarlo. Y esa fe que Pablo está hablando, que puede dar a nosotros la salvación, o sea, fe con obra. El versículo 19 nos da una advertencia. Vamos a leer 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, si creen en Trino Dios, Dios en uno, Trino Dios, es importante doctrina y teología de la Biblia. Pero dicen, demonios también creen. No solo creen, ¿qué dice? Tiemblan. ¿Sabe que tiemblan? Griego utilizó una palabra, prisusin. Prisusin lo que significa parar pelo. ¿Sabe qué es parar pelo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando perplejo, sorprendido o que extremo temor. O sea, los diablos, demonios, no solamente cree Dios, sino están temblando con extremo temor. Por lo tanto, nosotros conocer solamente Trino Dios es que no viene salvación por eso. Problema del diablo no es lo que no conoce a Dios, sino no conoce amor de Dios. No sabe lo que significa la cruz de Jesucristo. No creen en ese amor. Ahora, vemos una reflexión, nuestra fe. Si yo digo que si yo creo Dios, creo Jesucristo y no hay ninguna obra, entonces mi fe que está a nivel de igual, semejante de diablo, demonio. Vemos Marcos 1, capítulo 1, versículo 24. Vemos. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, eso sucedió cuando Jesús estaba en una sinagoga en Capernaum. Jesús, viendo un hombre poseído de demonio, quería expulsar ese demonio. Y el demonio le dijo esto: sé que quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe que ese tiempo los apóstoles de Jesucristo todavía no sabían bien quién era Jesús? Pero diablo ya sabían. Nosotros decía que conocemos a Jesús y conocemos Trino Dios, pero si no hay obras, no hay diferencia, conocimiento de nivel de diablo. Esa es advertencia. Es un fe falsas.
Mire, hay que tener cuidado, las imitaciones, porque todo lo imitación parece bastante original. Tengo un amigo que vive en Valencia, hace como 20 años, él fue en China y él compró varios Rolex. ¿Sabe qué? Varios Rolex, porque le costó cada uno $15. Y después uno de esos, él regaló a su suegra. Lógicamente no dijo que era imitación. Entonces, él me dijo que recibió calificación de mejor yerno del mundo, porque regaló Rolex. Mire, la imitación trata de copiar original. Nosotros solo conocer a Jesús no llegamos a la salvación. Hay que creer en Jesús. ¿Creer de qué? Jesús murió por mí en la cruz. Y realmente perdonó mi pecado. Por gracia esa obra redentora de Jesucristo en la cruz. Eso me llega salvación. Y esa obra de Jesús que me que me produce un gran agradecimiento. Ese agradecimiento produce cambio de vida de uno. Y por eso, en la fe verdadera, creer verdadera, entender ese amor verdadero y la obra no puede separar. Son misma palabra. Mire, versículo 20 que dice, leemos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí hombre vano, esa palabra vano griego dice kene. Kene significa vacío. O sea, adentro están sin contenidos. Quiere decir que es fe sin obra es vacío, una fe falsa. Ahora versículo 21 al 25, por caso de explicar esa fe y la obra que andan juntos, son lo mismo, caso de Abraham, padre de la fe, y una mujer se llama Rahab, que era ramera. Versículo 21-24. Dios quería saber el fe de Abraham. Realmente Dios quería saber su nivel de fe. En qué manera Dios buscó, cómo Dios, en qué manera buscó saber cómo está la fe de Abraham. Para viendo su obediencia, sus obras. Abraham pasa esa prueba de fe de Dios. Y su secreto nos enseña Hebreo capítulo 11, versículo 17-19, que vamos a leer, es bueno para saber cómo Abraham pudo pasar esa prueba. Leemos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Mire, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifica tu unigénito, tú de Isaac, es una prueba realmente muy fuerte, difícil de cumplir. Pero Hebreo nos enseña de que es en qué basó, o sea, secreto de Abraham, cómo pudo superar esa prueba. Primero, Abraham recordó promesa de Dios. Versículo 18 dice, en Isaac te será llamada descendencia tuya. De Isaac. O sea, a través de Isaac, Dios prometió descendencia a Abraham. Ahora, ese mismo Dios dice que sacrifica vida de Isaac. Entonces, Abraham, conociendo poder de Dios, conociendo fidelidad de Dios y promesa de Dios, él dijo, aunque yo mato a Isaac, Dios lo hará levantar otra vez entre los muertos. Por eso Abraham
según Hebreo, dicen que él pudo obedecer. Y esas obras finalmente lo hizo justificar el fe de Abraham. También, versículo 25, caso de esa ramera Rahab. Ella tiene mucha diferencia su estatus. Mujer, no solo mujer, sino era extranjera, no era judía ella, sí era una ramera. Nosotros podemos ver la historia de ella, Josué capítulo 2, cuando un momento pueblo israelí entra, cruza río Jordán, entra a tierras prometidas. Primera guerra importante en Jericó. En Jericó ella vivía adentro. En Jericó y Josué envía mensajero no es mensajero sino espías, para verle cómo está ese Jericó, esa ciudad, esa fortaleza, y allí de ese Rahab ayuda, porque Rahab creyó a Dios. Rahab creyó salvación de Dios. Ahora, esa fe de Rahab hacia Dios, ¿qué condujo? ¿Qué mostró? Ella cambió una obra de qué es esconder y ayudar a esos espías. A pesar de esa acción, puede traer un riesgo de muerte a ella, porque el rey de Jericó está buscando esos espías. Sin embargo, ella demostró su fe de Jehová a través de esa ayuda, a través de obras, lo que quiere decir un buen ejemplo, tanto Abraham, tanto de Rahab, que la fe